Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo postapocalíptico. Nombre de la novela: The Walking Dead. Hacer misiones con un sistema. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 31 Nueva misión modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 31. Nueva misión: un plato de carne a la parrilla apareció ante los ojos de Wang Lan. Ella alzó la vista por encima del plato de papel y vio a Lori sonriéndole radiantemente. Wang Lan tomó la comida y le devolvió la sonrisa a Lori. Lori se sentó a su lado, y ambas quedaron sentadas una al lado de la otra. No muy lejos, Shane y Rick estaban dando la vuelta a la comida en la parrilla. Carl rodeaba a Rick, quien parecía estar enseñándole a asar. El rostro de Carl reflejaba entusiasmo, mientras que Shane permanecía a su lado, sonriendo y participando en la conversación. Una suave brisa le rozaba el rostro, las ramas se mecían ligeramente y el delicioso aroma a carne a la parrilla impregnaba el aire. Este clima tan agradable hizo que Wang Lan cerrara los ojos involuntariamente. ¿Se confirmó anoche?, preguntó Lori de repente. Sobresaltada, Wang Lan abrió los ojos y miró a Lori. Vio que el rostro de Lori reflejaba chismes, sin rastro de celos ni dolor en sus ojos. Parecía que Shane no le caía nada bien. Pero al pensar en la misión que el sistema acababa de asignarle, le resultó un poco difícil de entender. ¿Podría Lori estar ocultándolo también? Reprimió las preguntas que rondaban en su corazón y planeó indagar más a fondo para averiguar hasta qué punto Lori sentía algo por Shane. Así, Wang Lan fingó asentir tímidamente y luego ladeó ligeramente la cabeza. Esta postura era astuta, pues le permitía ocultar su expresión sin dejar de ver la de Lori por el rabillo del ojo. Observó atentamente la reacción de Lori mientras asentía. Sin embargo, la expresión de Lori seguía siendo la misma de siempre. Su sonrisa era tan sincera, como si estuviera realmente feliz de que Wang Lan y Shane se hubieran convertido en pareja. Sin embargo, Wang Lan notó que Lori entonces dirigió su mirada hacia Rick, y sus ojos estaban llenos de cansancio. De repente, Wang Lan se dio cuenta de dónde estaba el error. Inmediatamente llamó al sistema y preguntó: Shane y Lori no están enamorados en absoluto ahora mismo, ¿verdad? El sistema permaneció en silencio por un momento antes de responder. Correcto. Wang Lan estaba eufórica. Esto se acercaba cada vez más a su intuición. Insistió, preguntando: la razón por la que se enamoran más tarde es porque algo sale mal en la relación de Lori y Rick, ¿verdad? El sistema permaneció en silencio durante un buen rato. Wang Lan se impacientó un poco y lo presionó varias veces. El sistema pareció muy reacio y balbuceó: correcto. Mientras Wang Lan conversaba con el sistema en su mente, Carl se acercó a Lori dando saltitos. Le mostró a Lori la carne a la parrilla que tenía en la mano, lo que provocó que ella soltara risitas suaves. Entonces Carl tomó un tenedor, ensartó un trozo de carne e insistió en que Lori lo probara. Al ver a Carl persuadiéndola, los ojos de Lori se llenaron de amor maternal. Tras darle un bocado, asintió rápidamente y lo elogió, como si no quisiera mostrar ni el más mínimo atisbo de duda que pudiera entristecer a Carl. Cuando Carl quiso irse y volver a la parrilla, Lori lo atrajo rápidamente hacia ella. Sacó un pañuelo, bajó la cabeza y con cuidado le limpió los dedos manchados de ceniza. Por muy ansioso que estuviera Carl, Lori parecía decidida a impedir que volviera a la parrilla y se ensuciara de hollín otra vez. Wang Lan observaba la escena a su lado con atención. Fue como si se encendiera una luz en la oscuridad, iluminando instantáneamente sus pensamientos. Sintiendo que su hipótesis estaba a punto de confirmarse, una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras le decía al sistema: la fecha límite para esta nueva misión es cuando comience el brote del virus, ¿verdad? Sin esperar la respuesta del sistema, Wang Lan continuó: dada la personalidad de Lori, cuando el virus estalle, si por alguna razón solo Shane está a su lado, buscará protección. Además, como su relación con Rick ya está en crisis, ella y Shane se enamorarán. Wang Lan recordó que, en tiempos difíciles, una mujer con un hijo siempre buscaba un hombre en quien apoyarse. Ya no era sorprendente ver casos como el de una cuñada viuda que se casaba con el hermano menor de su marido. Por no hablar de un brote zombie. En un mundo nuevo, aterrador, sangriento y desconocido, la indefensa Lori, sola con un niño, no podría preocuparse por nada más con tal de sobrevivir. Efectivamente, el sistema dio una respuesta afirmativa. El ánimo de Wang Lan mejoró al instante. Ahora sabía que las dos misiones no entraban en conflicto. La nueva misión, que inicialmente había creído difícil, le pareció mucho más sencilla tras recibir la confirmación del sistema. Tendría que planificar todo cuidadosamente durante los próximos 2 meses. En ese momento, Shane caminaba hacia Wang Lan.
La ropa de Rick aún le quedaba un poco ajustada, y sus abdominales marcados se veían claramente como capas de armadura bajo la tela ceñida. La luz del sol que se filtraba entre los árboles iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos toscos y bien definidos. Tenía una sonrisa en el rostro y sus ojos fijos en Wang Lan, como si ella fuera su mundo entero. Wang Lan sonrió para sus adentros y pensó con crueldad. Lo siento, Shane, no tengo más remedio que hacer que te enamores de mí. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 32 Conversación sincera modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 32. De corazón a corazón, parte 1. ¿Quieres más? Preguntó Sean. Hacía rato que se había dado cuenta de que el plato de Wang Lan estaba vacío. Al principio pensé que no le gustaba mucho, pero cuando Carl le estaba dando carne a la parrilla a Lori, vio a Wang Lan mirándolo fijamente, con sus hermosos ojos parpadeando. El corazón de Sean se ablandó, e instintivamente tomó un poco de carne a la parrilla y se acercó a ella. Al oír la voz de Sean, Wang Lan fijó la mirada en el plato que sostenía. Estaba repleto de carne a la parrilla, tierna, jugosa y con un delicioso aroma ahumado. Tenía un aspecto muy apetitoso. Wang Lan ya se había terminado la carne que Lori le había traído. Estaba deliciosa, pero le daba pereza moverse y no quería ir hasta allí y acabar oliendo a humo, así que no volvió a la parrilla a por más después de terminar. Al ver la carne humeante y aromática frente a ella, Wang Lan se movió rápidamente. Tomó la carne de manos de Sean con gusto, se llevó un trozo a la boca con un tenedor y entrecerró los ojos con satisfacción. Al observarla, las comisuras de los labios de Sean se curvaron ligeramente. Su expresión fría y dura se suavizó con una sonrisa, irradiando momentáneamente una suave calidez. Lori observaba desde un lado, algo sorprendida por lo mucho que Sean se preocupaba por Wang Lan. Miró a Rick, que estaba cerca. Él estaba concentrado asando carne con la cabeza gacha, aparentemente ajeno a que su plato también estaba vacío. Lori recordó cuando se casaron. Rick solía ser igual que Sean, siempre atento a sus necesidades. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Lori frunció el ceño, mirando a Rick con una expresión de confusión y tristeza. Wang Lan notó el estado de ánimo de Lori y siguió su mirada hacia Rick. Recordó lo sola que se veía a Lori cada vez que mencionaba a Rick en los últimos días. Al verla así de nuevo, Wang Lan sintió que la crisis en la relación de Lori y Rick podría ser más grave de lo que había imaginado. Pero no estaba segura de qué problemas específicos tenía Lori con Rick. Después de que Sean se fue, dijo con cierta timidez. Lori, siempre oigo a Sean mencionar que Rick es su mejor amigo y que lo ha ayudado mucho en la comisaría. Pero paso muy poco tiempo con Sean y quiero saber más sobre él. ¿Podrías contarme algo sobre su tiempo en la comisaría? Tras hablar, Wang Lan fingió una expresión tímida, un leve rubor rosado tiñó su rostro, haciéndola parecer una joven enamorada. Lori notó el cambio en Wang Lan. Últimamente había disfrutado mucho de su compañía y le caía bien esta chica sincera y encantadora. Sin embargo, Sean nunca se tomó las relaciones en serio. Siempre llevaba a una chica diferente a las reuniones de fin de semana. Aunque Sean parecía sentir afecto por la chica ahora, ¿qué pasaría una vez que pasara la luna de miel? Se sintió obligado a anunciarle para evitar que se enamorara perdidamente y saliera lastimada, pero debía manejar la situación con cuidado. Lori reflexionó en un momento. En lugar de responder directamente a la pregunta de Wang Lan, preguntó: Bella, ¿cómo es tu pareja ideal? Wang Lan se sintió secretamente encantada con esta respuesta. Su intención era usar a Sean como un medio para descubrir más sobre Rick y, posteriormente, sobre la relación entre Lori y Rick. Un enfoque indirecto. Ahora, Lori había formulado una pregunta que le permitía indagar directamente sobre los sentimientos de Lori y Rick. Wang Lan ya no podía hacerse la desentenda, o Lori no se molestaría en hablarle de su vida sentimental. Así que Wang Lan sonó levemente y dijo: como tú y Rick. Tener un hijo tan mono como Carl y unos cuantos buenos amigos. Wang Lan no especificó si se refería a una relación como la de Lori y Rick o simplemente a tener un hijo como ellos. Observó en silencio los cambios en la expresión de Lori, esperando sus próximas palabras. Efectivamente, la mirada de Lori se perdió por un instante. Bajó la cabeza y negó levemente con la cabeza, como si negara algo. Wang Lan aprovechó la oportunidad de poner su mano sobre la de Lori, mirándola con preocupación e inclinándose hacia ella. Según investigaciones psicológicas, el contacto físico, como abrazar o tocar, desencadena la liberación de oxitocina cuando una persona está triste, lo que reduce sus defensas. La oxitocina disminuye la ansiedad y la actitud defensiva, a la vez que refuerza la sensación de seguridad y apego. Como era de esperar, la simpatía de Lori hacia ella volvió a aumentar.
Aprovechando la oportunidad, Wanlan bajó la voz y dijo: Lori, digas lo que digas, estoy aquí para ti. Lori levantó la vista y le dedicó a Wanlan una sonrisa forzada. Wanlan continuó: eres mi única amiga aquí. Por favor, confía en mí. Wanlan mintió sin pestañear. Al ver cómo las defensas de Lori se desmoronaban poco a poco, se sintió eufórica. Estaba a punto de decir algo más cuando Rick y Sean, tras terminar de asar a la parrilla, se acercaron. Wanlan sospechó para sus adentros. Estaba a punto de abrirle el corazón a Lori, pero la interrumpieron. Wanlan sabía que la clave para completar estas dos misiones no era solo enamorar a Sean, sino, sobre todo, ganarse la confianza de Lori. Aunque desconocía la relación entre estas misiones y ella, debía impedir cualquier posibilidad de que Sean y Lori se enamoraran para poder regresar a casa. Sin embargo, este era el momento perfecto para abrir el corazón de Lori. ¿Quién sabía cuándo se presentaría otra oportunidad como esta? Pensó Wanlan con ansiedad. De repente, Wanlan recordó cómo ella y Lori solían comprar un café en una máquina expendedora y charlar después de hacer la compra. Fue entonces cuando Lori le había mencionado por primera vez su relación con Rick. Quizás ese escenario sería más adecuado para abrir el corazón de Lori. Los ojos de Wanlan brillaron. Le dijo a Lori con voz suave: parece que me faltan algunas cosas. ¿Puedes ir al supermercado conmigo mañana por la mañana? Luego le dio una palmadita tranquilizadora en la mano a Lori, indicándole con la mirada que no se trataba solo de ir de compras. Lori vio que Rick y los demás se acercaban y supo que no era momento de hablar. Miró a Wanlan, una sonrisa apareció finalmente en sus labios y se acercó. No hay problema. El mensaje del sistema volvió a sonar en su mente. Ding. Se ha detectado la misión el más confiable de Rick. La aprobación de Lori está al 50%. ¿Qué ocurre? Preguntó Sean, inclinándose para susurrarle al oído tras ver la sonrisa repentina de Wanlan. Estoy pensando en ti, dijo Wanlan lentamente, palabra por palabra, con sus ojos llorosos fijos en Sean y sus labios carmesí ligeramente entreabiertos. Al oír esto, la expresión de Sean no pareció cambiar, pero sus pupilas repentinamente dilatadas delataron su falta de compostura. Debajo de la mesa, encontró la mano de Wanlan y entrelazó sus dedos con los de ella, sin soltarla hasta que terminó la reunión. Wanlan siguió el ejemplo de Sean sin ninguna resistencia. Aunque sentía la mano un poco húmeda por haberla sujetado, el sistema seguía informando en su cabeza. Progreso en la ruptura de la línea romántica entre Lori y Sean. 50%. Progreso en la ruptura de la trama romántica entre Lori y Sean. 52%. Progreso en la ruptura de la trama romántica entre Lori y Sean. 54%. Al pensar que un gesto tan sencillo podría aumentar la simpatía de Sean, Wanlan sintió que tenía un propósito mucho mayor para completar esta nueva misión. En silencio, planeó sus actividades para los próximos 2 meses. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 33 Conversación sincera modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 32. Conversación sincera, parte 2, la comisaría donde trabajaba Shane estaba en el Sword Industrial Boulevard, en el noroeste de Atlanta, a media hora en coche del pequeño pueblo de Rick. Tras obtener la dirección de Lori, Wanlan condujo hasta allí. En su coche llevaba sándwiches de pavo que ella y Lori habían preparado para Shane y Rick, uno de sus platos favoritos. Debido a un reciente aumento de la delincuencia, Shane y Rick llevaban una semana trabajando sin descanso, sin ir a casa. Shane estaba algo mejor. De vez en cuando pasaba a ver a Wanlan durante los cambios de turno. Pero como superior de Shane, Rick estaba aún más ocupado ocupándose de muchos asuntos. Rick vivía prácticamente en la comisaría. Salía de servicio en cuanto abría los ojos, atendiendo casos, elaborando informes y realizando arrestos. Lori no encontró tiempo para visitarlo porque tenía que cuidar de Carl, e incluso si lo hacía, podría no encontrarlo. Así que le pidió a Wanlan que le llevara la comida a Rick mientras ella le llevaba otra a Shane. Pero Wanlan no estaba allí solo para entregar comida. Tenía una misión más importante que requería la ayuda de Shane. Desde la cena del fin de semana, Wanlan había comenzado a pasar más tiempo con Lori. Lori parecía haber encontrado una forma de expresar sus sentimientos, abriéndole su corazón a Wanlan y contándole su tristeza y frustración. A través de los relatos de Lori, Wanlan se dio cuenta de que ese nivel de carga de trabajo era lo habitual para Rick. Wanlan pensó que no era de extrañar que su relación estuviera teniendo problemas. Su tiempo juntos había sido breve desde el principio. Uno era un hombre de pocas palabras que se guardaba todo para sí mismo, mientras que el otro aún anhelaba el romance prematrimonial.
Ambos se negaban a expresar sus sentimientos, e incluso cuando lo hacían, se comunicaban a través de discusiones constantes. Posteriormente, gracias a sus persistentes esfuerzos, Wanlan finalmente comprendió qué era lo que le importaba a Lori y descubrió la clave del problema. Wanlan sintió que, para un ama de casa que solo podía concentrar todos sus pensamientos en su esposo e hijo, sobre todo cuando el esposo estaba frecuentemente ausente y era poco comunicativo, era extremadamente difícil para Lori esperar que Rick mantuviera el amor apasionado e intenso que compartían antes del matrimonio. Y lo que es más importante, esta expectativa no era el verdadero deseo de Lori. Lori simplemente había olvidado quién era y en qué tipo de persona debía convertirse en medio de su ajetreada vida. Primero debía aprender a centrado en sí misma en lugar de intentar demostrar su valía a través de Rick. Por lo tanto, durante los últimos días, Wanlan había estado ayudando a Lori a cambiar su perspectiva. La animó a centrado más en sí misma y se encargó de cuidar de Carl con más frecuencia, dándole a Lori más tiempo para elegir un pasatiempo que le interesara. Wanlan le recomendó clases como cerámica y yoga, que Lori aceptó con gusto y disfrutó. Según la retroalimentación del sistema con respecto a la simpatía de Lori hacia ella, no solo la simpatía había alcanzado el 70%, sino que el progreso en la ruptura de la subtrama romántica entre Lori y Shane también había llegado al 60%. Pero al igual que ese 40% obstinado que no cedía, Wanlan comprendió que el problema no era causado por una sola persona. El mayor problema de Rick eran sus prioridades emocionales. Situaba a su esposa en el último lugar, ni siquiera en el segundo o tercer puesto. Ni siquiera Rick se dio cuenta de que, durante sus escasos momentos de reencuentro, no mostró ningún interés en lo que Lori hacía. Esto hacía que Lori se sintiera como una completa desconocida. Wanlan podía llevar a Lori a diversas clases y disfrutar de un té por la tarde como mejores amigas, pero no podía hacer lo mismo con Rick. Wanlan siempre evitaba inconscientemente tener demasiado contacto con él. En su opinión, en una serie centrada en un protagonista, especialmente en los dramas estadounidenses, aquellos que no tenían la armadura del protagonista eran fácilmente descartados. Wanlan aún recordaba a su compañera de cuarto llorando desconsoladamente y escribiendo cientos de cartas de queja a los productores por la muerte de Carl. Ni siquiera el hijo de Rick pudo beneficiarse de la protección del protagonista, y mucho menos ella. Por lo tanto, tuvo que usar el pedido de comida a domicilio de hoy para convencer a Shane de que trabajara psicológicamente con Rick. Dada la amplia experiencia romántica de Shane, solo necesitaba mencionarle algunas cosas, y probablemente él sabría cómo encontrar la solución adecuada para la situación de Rick. Wanlan estaba absorta en sus pensamientos hasta que un golpe en la ventanilla del coche la sobresaltó. Volvió en sí y miró hacia la ventana. Era Shane. Estaba inclinado, dedicándole a Wanlan una sonrisa radiante. Wanlan, alarmantemente, señaló el asiento a su lado, indicando que subía al coche. Pero Shane parecía dudar un poco. Tras unos segundos de pausa, se levantó y señaló un coche patrulla que estaba cerca. Al ver que el coche patrulla no se movía, Shane le indicó a Wanlan que esperara un momento y luego corrió rápidamente hacia el vehículo policial. La ventanilla del coche patrulla bajó y Wanlan vio claramente a Rick sentado dentro. Shane se inclinó y le habló a Rick con un atisbo de súplica en el rostro. La mirada de Rick siguió el gesto de Shane y se posó en Wanlan. La mirada de Rick era increíblemente fría y carente de emoción, lo que incomodó un poco a Wanlan. Desvió la mirada, impidiendo el contacto visual con él. Tras unos segundos, Wanlan volvió a la vista y los vio intercambiar unas palabras más. Una expresión de alivio apareció en el rostro de Shane, mientras que el de Rick permanecía impasible. Tras asentir en silencio, Rick subió la ventanilla y el coche patrulla se alejó rápidamente. Entonces Shane se acercó a Wanlan. Se encogió de hombros, con el rostro lleno de triunfo y felicidad. Como un niño, frunció los labios con orgullo, lo que contrastaba notablemente con su actitud habitual fría y dura. Wanlan no pudo evitar reír, y una leve oleada de emoción la conmovió. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 34 El golpe final modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 33. El golpe final, parte 1. Shane abrió la puerta del coche y, justo cuando estaba a punto de sentarse en el asiento del copiloto, vio 2 sándwiches allí. Frunció el ceño sorprendido y preguntó: ¿Son para mí? Corrección, hijo, para ti y para Rick. No puedo quitarle el mérito a Lori, respondió Wanlan con una sonrisa. Tomó los 2 sándwiches, le dio uno a Shane y colocó el otro con naturalidad en la consola central. Entonces tendrá que ser para la cena, dijo Shane con pesar. Ya le había dado un bocado y le había parecido increíblemente delicioso.
Comer hamburguesas y papas fritas durante días casi le había hecho perder el sentido del gusto. Este sándwich era su salvación ante sus escasas opciones alimenticias. ¿Has estado tan ocupado últimamente? Le preguntó Wang Lan a Shane, encontrando preocupación. Shane observó la expresión de Wang Lan, con la mirada perdida por un instante mientras una oleada de inmensa alegría brotaba en su corazón. Desde aquella noche, Shane había sentido claramente que Wang Lan ya no parecía tan interesado en él. No lograba comprender qué había salido mal, y su corazón siempre se sentía vacío, acompañado de una gran sensación de pánico, una experiencia que jamás había vivido. No quería perder a Wang Lan y jamás se rendiría mientras existiera la más mínima posibilidad. Por eso, aunque estuviera agotado por sus turnos diarios, insistía en conducir 30 minutos cada día para verla. No podía permitir que lo olvidara. Siempre sonreía con indiferencia, como si nada le importara, pero ahora había venido específicamente a verlo e incluso le había traído sándwiches. Esto era justo lo que haría alguien cuando está saliendo con otra persona. Al ver la mirada aturdida de Shane y su prolongado silencio, Wang Lan pensó que estaba tan agotado que su cerebro no podía funcionar. Esto le recordó su propio estado en el pasado bajo una intensa presión laboral, que era exactamente igual a la condición actual de Shane. Un destello de compasión brilló en los ojos de Wang Lan. No pude evitar suspirar al pensar que, sin importar si eran de piel amarilla, blanca o negra, todos los trabajadores del mundo parecían iguales. Reflexionó un momento y decidió hablar otro día. Si se lo contaba ahora, probablemente lo olvidaría todo al despertar de la siesta. Estás realmente muy cansado. Deberías descansar un poco después de comer, dijo Wang Lan, entregándole una botella de agua mineral a Shane. Shane reaccionó de arrepentimiento. Vio que Wang Lan ya estaba ajustando su postura e introduciendo un destino en la pantalla de navegación, con aspecto de estar a punto de marcharse. Pensando que su expresión anterior podría haber causado un malentendido y deseando pasar más tiempo con ella, dijo rápidamente. Ya lo he hablado con Rick. Tengo toda la tarde libre. ¿Estás seguro? Preguntó Wang Lan con recelo. Shane soltó una risita y dijo. Es cierto. No estoy de servicio esta noche, así que puedo descansar en la comisaría. Al ver el rostro serio de Shane, Wang Lan le creyó un poco. Canceló el destino del navegador y volvió a enderezarse, pensando en cómo entablar conversación con Lori y Rick, mientras su rostro mostraba inconscientemente una expresión de conflicto y vacilación. Shane, que había estado muy atento a sus emociones, lo notó. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba con inmensa alegría. ¿Sería posible que Wang Lan quisiera definir su relación, y por eso estaba tan ansiosa por encontrarla? Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba de que era cierto. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios mientras sus ojos ardientes se clavaban en Wang Lan. Ser observada la incomodaba un poco. Aumentó ligeramente la distancia entre ella y Shane, y un rubor apareció en su rostro pálido. Shane bajó la voz, haciéndola sonar profunda y sensual en aquel espacio cerrado. Su voz era como una tentación mientras susurraba. Sé lo que quieres decir. No te preocupes, solo dilo. Los ojos de Wang Lan se iluminaron. Se preguntó si Shane también sabía de los problemas en la relación entre Lori y Rick. Recordó que Shane había dicho antes que Rick era su capitán. Solían patrullar y hacer turnos juntos, lo que los convertía en la pareja mejor coordinada. En los ratos libres, hablaban más o menos de sus asuntos personales. Era muy probable que Rick le hubiera confiado a Shane la situación entre él y Lori. Sus ojos brillaron al mirar a Shane, y con una emoción incontenible en su voz, dijo. Eso es genial. Entonces Rick cuenta contigo. ¿Rick? ¿Qué tiene que ver esto con Rick? Al escuchar la respuesta de Wang Lan, Shane pensó que había oído mal, y una expresión de desconcierto apareció en sus ojos. Sin embargo, al ver la mirada despreocupada de Wang Lan, Shane se dio cuenta de arrepentido de que había malinterpretado la situación. Las comisuras de sus labios, que habían estado curvadas hacia arriba, ahora se relajaron lentamente. Bajó la mirada, y cuando volvió a alzarla, sus ojos habían recuperado su habitual frialdad y profundidad. Frunció el ceño y dijo con un dejo de enfado en su voz gélida. En realidad, no quiero hablar de otras personas. Wang Lan notó claramente el cambio de humor de Shane, aparentemente debido a lo que acababa de decir. ¿Había entendido mal? ¿Acaso Shane intentaba hablar de otra cosa? Miró a Shane, que comía su sándwich en silencio con el rostro frío. Sus ojos reflejaban confusión y, por un instante, no supo qué decir. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 35 El golpe final modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 34.
El golpe final, un suave sollozo resonó de repente en el coche. Shaun se sobresaltó, levantó la vista y vio que los ojos de Wang Lan ya estaban rojos, con dos riachuelos de lágrimas que brotaban de sus hermosos ojos, reflejando una pizca de tristeza. Cada lágrima que caía le golpeaba el corazón como un martillo pesado, provocándole un dolor helado. Sus ojos se llenaron de inmediato de remordimiento y culpa, y dijo: no quise decir eso. Pensé. Shaun hizo una pausa de unos segundos, cerró los ojos y negó levemente con la cabeza, como si encontrara ridículo su comportamiento anterior, con una mueca de desprecio en el rostro. Luego, lentamente, dijo: pensé que nuestra relación podía dar un paso más. Cuando Wang Lan escuchó las palabras de Shaun, sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Por fin comprendió el extraño tono de Shaun. Pero, Wang Lan miró a su alrededor con nerviosismo y se le ocurrió una idea. Justo cuando las comisuras de sus labios estaban a punto de curvarse hacia arriba, la reprimió de inmediato. De repente, su mirada se llenó de tristeza y sus lágrimas brotaron con más fuerza. No es así. La voz de Wang Lan aún estaba ahogada por los sollozos mientras hablaba con un tono resentido. Le pedí tu dirección a Lori, preguntó por tus comidas favoritas y luego conduje hasta aquí. ¿No lo explica eso?, dijo Wang Lan, alzando la vista, mirando fijamente a Shaun con voz suave. Los hermosos ojos de Wang Lan estaban ligeramente humedecidos, y su voz temblorosa y suave inspiraba el deseo de protegerla y cuidarla. Shaun solía detestar a las mujeres que lloraban, pero ahora sentía que su corazón se partía en dos, y todas sus emociones, alegría, ira, tristeza y felicidad, estaban siendo controladas por Wang Lan. Su estado de ánimo fluctuaba con cada palabra que ella pronunciaba, fuera de su control. Lo siento. Shaun abrazó a Wang Lan. Dijo con tono culpable. Debería haber pensado en esto hace mucho tiempo. Wang Lan no dijo nada más. Su llanto de hacía un momento había sido el límite de su actuación. Si hubiera tenido que pronunciar palabras más sentimentales, habría llegado al límite de sus fuerzas. Por ahora, había logrado calmar a Shaun. Suspiré aliviada para sus adentros, con la misma expresión, aún con aspecto lastimero. Bajó la mirada y apoyó la cabeza en el pecho de Shaun, con la mente acelerada, pensando en cómo volver a mencionar a Lori y Rick. Tras un instante de reflexión, sus ojos se iluminaron. Ella rodeó deliberadamente la cintura de Shaun con sus brazos y hundió la cabeza en su pecho, demostrando un profundo apego y dependencia hacia él. Shaun sintió las acciones de Wang Lan, y sus emociones se agitaron y cambiaron en su interior, extasiado, con un toque de sorpresa e incertidumbre reflejado en sus ojos. Estoy muy preocupada por Lori. Ella y Rick podrían haber sido mucho mejores juntos. Me da mucha pena no poder hacer más por ellos. Así que, de verdad espero que puedas hablar con Rick con calma. Wang Lan sopesó cuidadosamente sus palabras mientras hablaba lentamente. Su tono era muy bajo, como si estuviera realmente triste por su buena amiga Lori. A Rick simplemente no le gusta comunicarse. ¿No es tan serio entre ellos como crees? Shaun soltó una risita disimulada. Pensaba que su novia le daba demasiadas vueltas al asunto. Novia, esa palabra lo hizo detenerse. Las comisuras de sus labios se curvaron inevitablemente en una sonrisa, y la repitió varias veces en su interior, con el corazón latiéndole con fuerza. No te importa lo suficiente tu amigo, dijo Wang Lan con tono decepcionado. Se apartó un poco de su abrazo. Shaun lo notó de inmediato y la abrazó con fuerza, como si temiera que Wang Lan realmente lo abandonara. Durante la cena del fin de semana, Rick solo se concentró en asar la carne él solo, sin siquiera preguntar si Lori había comido lo suficiente. Actuaron como si fueran extraños, dijo Wang Lan en voz baja, con un tono que denotaba cierta injusticia. Si Lori quiere comer, que vaya de buscarlo ella misma. Shaun seguía pensando que no era para tanto, y lo soltó sin pensarlo. ¿Pero por qué me lo compras a mí? Wang Lan levantó la vista de arrepentimiento hacia Shaun y preguntó con tono directo. Shaun no pudo responder por un momento. Permaneció en silencio unos segundos, luego observé la expresión seria de Wang Lan. Su mirada finalmente cambió, volviéndose también seria. Recordó varias veces el rostro frío y el silencio de Rick, y la mirada resentida de Lori hacia él. Como si estuviera tomando una decisión, acercándose con dificultad y le dijo solemnemente a Wang Lan. Hablaré con Rick. Wang Lan escuchó la promesa de Shaun, y una sonrisa ondulante apareció en las comisuras de sus ojos, que se curvaron bellamente mientras le sonreía a Shaun. Después de un rato, Shaun murmuró, pero necesito dejar claro que no soy como Rick. Wang Lan cayó la cabeza, con una sonrisa asomando en sus labios, y no respondió, dejando que Shaun la sostuviera en sus brazos. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador.
36 El golpe final modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 35. El golpe final, parte 2, un día, una semana después, Wanlan estaba en clase de combate. Estaba realizando una proyección de hombro sobre un hombre de 100 kilogramos cuando el sistema le indicó inesperadamente. Misión de la persona de mayor confianza de Rick obtuvo. Lori. Favorabilidad 85%, alcanzada el 80%. Calculando los resultados de la misión del anfitrión. Se obtuvo la misión de la persona de mayor confianza de Rick. Carl. Favorabilidad del 90%, alcanzada el 80%. Se obtuvo la misión de la persona de mayor confianza de Rick. Shane. Favorabilidad del 95%, alcanzada el 80%. El anfitrión ha completado la primera misión, logrando un 80% de aprobación en las 3 misiones de la persona de mayor confianza de Rick. Ahora se están otorgando las recompensas. La voz electrónica, como un zumbido, resonaba en su mente. Wanlan estaba atónita. Llevaba mucho tiempo esperando este premio, y ahora por fin lo anunciaban. Se sentía increíblemente nervioso. En consecuencia, ella se distrajo momentáneamente, y su oponente aprovechó la oportunidad. Con un golpe de revés, la inmovilizó en el suelo. El hombre no vio rastro de frustración en el rostro de Wanlan. En cambio, vio su sonrisa, con los ojos llenos de inmensa sorpresa. El hombre no pudo evitar preguntarse si era tan débil que se estaban burlando de él. Wanlan finalmente se percató de la fuerza que la inmovilizaba. Su sonrisa se desvaneció y luego frunció los labios. Aprovechando el momento en que el hombre bajó la guardia, lo volvió a derribar al suelo. Se levantó rápidamente y, con una sonrisa radiante, le dijo a su instructora de combate, Sandy. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Yo voy. Entonces desapareció en un instante. El hombre no logró comprender las tácticas de Wanlan e intercambió miradas de desconcierto con la profesora de la clase de combate, Sandy. Ambos estaban confundidos. Wanlan estaba tan emocionada que ni siquiera se cambió de ropa. Rápidamente agarró su bolsa de gimnasio y se dirigió directamente al estacionamiento. Al tomar las llaves del auto, le temblaban tanto las manos de alegría que al principio no podía abrirlo. Una vez abierto, pisó el acelerador a fondo y condujo rápidamente hasta un área despejada. Una vez que llegó a la zona despejada y vio que no había coches ni gente alrededor, finalmente dejó escapar el grito que había estado conteniendo. Esta recompensa es muy generosa. Pensar que en realidad hay un período de protección de un mes durante el cual los zombies no pueden atacar. Aunque no se puede interrumpir y debe usarse de forma continua, esta recompensa sin duda la ayudará a superar el miedo y el terror de la mutación inicial de zombie. Por supuesto, hay otra recompensa. El progreso hacia su regreso al mundo real para salvarse a sí misma ha aumentado un 5%. Al principio, le preocupaba quedarse en este mundo durante varios años, pero no esperaba que una sola misión le reportara un 5%. Eso sí que era un salto significativo. Wanlan pensó con alegría que tal vez no le llevaría 7 u 8 años alcanzar el 100%. Soltó un largo suspiro y de repente se sintió renovado. La presión sobre sus hombros disminuyó considerablemente. Esperaba con gran expectación las recompensas tras completar la segunda misión. Durante el mes siguiente, continuó con su plan de entrenamiento de forma ordenada. Después de un mes de clases de combate con ella, Jimmy regresó al campo de sus padres. Dijo que tenía que reclamar una herencia que se había retrasado mucho tiempo y que ahora tenía que volver. Le dijo esto a Wanlan con expresión de angustia. Sin embargo, antes de que Jimmy se marchara, todos los artículos de lujo que Wanlan le había regalado se habían agotado. Una noche, Wanlan condujo a escondidas la autocaravana, que había estado guardada en casa de Jimmy, de vuelta a su propio garaje. No quería que la gente del pueblo viera esta autocaravana. Una vez que se propagara el virus, cualquiera que la viera seguramente intentaría robarla. Ocultó este secreto con sumo cuidado, sin que nadie se enterara. Mientras tanto, ya había modificado la autocaravana, llenando un compartimento oculto con balas y pistolas. Por supuesto, también preparó varios cuchillos largos y afilados, así como palos resistentes. Para facilitar su transporte, incluso preparó una daga que podía esconder en sus zapatos. Ella no sabía qué le había dicho Shane a Rick, pero el progreso de la misión para romper la relación de Lori y Shane había alcanzado el 99%. Pero, este progreso se estancó en un 99% durante todo un mes sin ningún cambio. Por mucho que Wanlan aconsejara o acompañara a Lori, no había manera de aumentarlo. Sin embargo, el problema tampoco parecía ser de Rick. Wanlan había presenciado personalmente la intimidad entre Rick y Lori, y no pudo evitar apartar la mirada.
Wanlan también se había preguntado si existía la posibilidad de que Shane aún albergara algunos sentimientos por Lori, pero Shane se comportaba con un gran sentido de los límites a su alrededor, sin mostrar señales de afecto incipiente. Más tarde, Wanlan dejó de darle vueltas al asunto. Se inscribió en numerosos cursos de primeros auxilios y de supervivencia en la naturaleza, manteniéndose ocupada a diario. Shane no entendía por qué Wanlan se lastimaba tanto todos los días. Si estaba de vacaciones, ¿por qué no iba de compras o se hacía la manicura en lugar de tomar clases de combate que la dejaban cubierta de heridas? Wanlan simplemente exagerando y le restó importancia sin dar muchas explicaciones. Finalmente, Brian se llevó a su Golden Retriever porque Wanlan no tenía la energía suficiente para cuidarlo. Brian la ayudó rápidamente a gestionar una adopción. Poco después de que se concretara la adopción, Brian fue trasladado a un hospital veterinario en otro estado. Invitó a Wanlan al restaurante donde compartieron su primera comida. Brian dudó durante un buen rato y finalmente, al terminar de comer, reunió el valor suficiente para confesarle sus sentimientos a Wanlan. Wanlan recordó la primera vez que conoció a Brian. En aquel entonces, su corazón latió con fuerza por aquel chico. Sin embargo, debido a la misión del sistema y al encanto de Shane, ambos habían llegado a vivir juntos. Al ver al hombre frente a ella, cuyo rostro reflejaba un profundo afecto, Wanlan no tuvo más remedio que rechazarlo. Brian parecía haber previsto este desenlace. Esbozó una sonrisa amarga y, tras abrazar a Wanlan, se marchó solo. Wanlan no dijo nada más. Tras un momento de aturdimiento, recobró la conciencia. Sacó su teléfono, miró la hora y se preparó para ir al gimnasio a hacer ejercicio. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 37 El golpe final modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 36. El golpe final, fin, esta rutina diaria hizo que Wanlan casi olvidara que hoy era el día del brote del virus. Se despertó a las 6 de la mañana como de costumbre, salió a correr temprano, hizo ejercicio en el gimnasio y luego asistió a un curso de supervivencia en la naturaleza. Al mediodía, regresó a casa para cocinar. Después de comer, bajó al sótano para organizar los suministros, comprobando que no faltara nada y asegurándose de que la autocaravana estuviera en buen estado. Tras terminar sus tareas, se acordó del tablón de anuncios junto a la puerta y corrió a revisarlo. Shane había dejado una nota que decía que por fin podía descansar ese día, acompañada de una carita sonriente. Wanlan negó con la cabeza sonriendo. Con este tablero de notas, Shane preferiría volver corriendo para dejarle una nota que enviarle un mensaje de texto. En ese preciso instante, su teléfono sonó de repente. Wanlan lo sacó del bolsillo y vio el nombre de Shane parpadeando en la pantalla. Justo cuando Wanlan estaba a punto de responder, el sistema, que había permanecido en silencio durante 2 meses, habló en su mente. Con un tono frío, dijo: el presentador no puede contestar la llamada. Aún queda un 1% de progreso con Shane. Wanlan no entendía, pero el teléfono seguía sonando. Dudó un instante, pero finalmente siguió las instrucciones del sistema y no contestó. Sin embargo, Shane no solía llamarla sin motivo. Sabía que estaba en clase. Si quirurgia algo urgente, le dejaba un mensaje. Wanlan sintió que algo andaba mal y preguntó apresuradamente: ¿quiere decir que mientras no conteste el teléfono, este 1% de progreso se completará? El sistema no le respondió directamente. En su lugar, le recomendó la tercera tarea: cuida de Rick durante un mes. Durante este tiempo, no debes contactar con Shane ni con Lori, y no debes ser descubierto. Una vez transcurrido el mes, reúne a Rick con Shane y Lori. Explícalo rápido, deja de ser tan misterioso. Si no, le preguntaré yo misma a Shane, dijo Wanlan en tono amenazante, molesta por la costumbre del sistema de contar solo la mitad de la historia, mientras se disponía a contestar el teléfono. El sistema permaneció en silencio durante unos segundos antes de explicar lentamente: Rick ha recibido un disparo y está en el hospital. Shane está con él. El virus se propagará globalmente esta tarde. Dado que no se puede desconectar a Rick del soporte vital, Shane huirá con Lori y Carl, encontrando que Rick ha muerto. Entonces, ¿estás diciendo que hay un 1% de posibilidades de que Shane y Lori terminen juntos este mes? Wanlan frunció el ceño, tratando de descifrar las palabras del sistema. El sistema respondió sucintamente: la respuesta del anfitrión es correcta. Wanlan sintió que la cabeza le iba a estallar. Aunque llevaba tiempo preparado, saber que el virus se propagaría esa tarde aún la hacía temblar. Su mente se quedó en blanco, ocupada solo por las palabras brote viral. Por primera vez, el sistema pareció mostrar un cumplimiento de la humanidad.
Repetidamente pronunciaba el nombre de Wanglan en su mente, en lugar de usar el término frío de anfitriona, como solía hacer. Como si se hubiera pulsado un botón de reinicio, Wanglan respiró hondo, se mordió el labio y se obligó a calmarse. Ya veo. La clave de la segunda tarea es asegurarse de que Shane y Lori no crucen ningún límite durante el mes que Rick esté desaparecido. Al ver que Wanglan había recuperado la compostura, el sistema respondió rápidamente. Parecía temer que volviera a su estado anterior y no volvió a hablar después. El teléfono de Wanglan volvió a sonar. Era Shane. Observó en silencio cómo la pantalla se apagaba y el timbre dejaba de sonar. Finalmente comprendió que haría que Lori dejara de lado de inmediato su anhelo por Rick y se arrojara a los brazos de Shane. Solo la muerte podría hacer que Lori se diera cuenta de que solo podía confiar en Shane. Y por el bien de su mejor amiga, Shane protegería a Lori y Carl a toda costa. Enfrentándose a escapes a vida o muerte ya a aterradores zombies cada día, esa remota posibilidad surgiría bajo este efecto puente colgante. Pero ahora las cosas eran diferentes. Ella era la novia de Shane, y la relación entre Rick y Lori era más fuerte que nunca. Ante la muerte de Rick, ella era la única que podía contener los sentimientos de Shane y Lori. Cada palabra o acción suya podía influir en la realización de la segunda tarea. Pensando en esto, Wanglan miró el tablón de anuncios. Frunció los labios, bajó la mirada pensativa por un instante y luego tomó un bolígrafo para escribir rápidamente una frase. Tras escribir, guardó rápidamente los suministros en el sótano. Después de asegurarse de que el pasadizo al sótano estuviera bien oculto, fue al garaje para comprobar si la puerta estaba cerrada con llave. No tenía intención de abandonar esos suministros, pero no era conveniente llevárselos ahora. Planeaba regresar por ellos dentro de un mes. Tras confirmar varias veces que no sería fácil encontrar ni de abrir, corrió al segundo piso y agarró la pequeña bolsa de suministros que había preparado. Pensó en otra cosa y se dio la vuelta. Sacó varias pistolas y un fajo de municiones de la autocaravana y los metió en otra mochila. Se puso la ropa que había preparado y escondió una daga en su zapato. Al pasar por la sala, vio su reflejo en la ventana. Su expresión era solemne. Vestida con ropa deportiva ligera y cargando un bolso grande y una bandolera, salió corriendo por la puerta, con un aire tan valiente como si se dirigiera a un campo de batalla. A Wanglan le dieron ganas de reír. Al llegar a la puerta, aminoró el paso y la cerró con llave en silencio. Tras comprobar con atención que nadie la observaba, corrió hacia la dirección del hospital que le había proporcionado el sistema. En ese momento, la letra de Wanglan permanecía en el tablón de anuncios. Creo que estoy embarazada. Todavía no estoy segura, así que voy al hospital a hacerme un chequeo. Te quiero. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 38 Niña pequeña en modelo AI. Gemini, 2, 5, Flashlight capítulo 37. Niña pequeña, primera parte. Dado que el sistema estipulaba que no podía ser descubierto, Wanglan no optó por conducir su llamativo BMW rojo. Por supuesto, tampoco pensaba coger un taxi. Las carreteras eran enormes y estaban lejos del centro de la ciudad, lo que significaba que prácticamente ningún taxi querría llevar pasajeros allí. Recordó la última vez que se le abrió el coche y tenía prisa por llegar a clase. Esperó casi una hora y no apareció ni un solo taxi, lo que la obligó a cambiar finalmente el horario de su clase. La parada de autobús más cercana estaba a 20 kilómetros de donde se encontraba. Wanglan decidió correr directamente hasta allí y luego tomar el autobús. Su condición física era excelente. Corrió 20 kilómetros cargando 2 bolsas hasta la parada del autobús sin sentirse demasiado cansada, aunque una densa capa de sudor le perlaba la frente, secándose rápidamente con la brisa. Hacia el mediodía, el andén estaba desierto. Wanglan se sentó en un largo banco a esperar. Unos 20 minutos después, llegó el autobús. Tras subir y pagar su billete, Wanglan encontró un asiento junto a la ventana y se acomodó. En el autobús solo estaban el conductor, Wanglan, y una mujer negra obesa con 2 hijos. Los 2 niños permanecieron tranquilos durante todo el trayecto, sin causar ningún alboroto. El autobús se balanceaba mientras avanzaba. Wanglan solía echarse una siesta a esa hora, así que sintió sueño y cerró los ojos rápidamente. Cuando volvió a abrir los ojos, oyó a los 2 niños discutiendo con su madre. Parecía que alguien que se había caído se había levantado de arrepentimiento y había empezado a perseguir el autobús. La mujer negra parecía molesta por el ruido. Un grito seco suyo hizo llamar a los 2 niños al instante. El corazón de Wanglan se aceleró y sus párpados se crisparon. Recordó que el sistema había anunciado que el virus se propagaría esa tarde y se preguntó si ya había comenzado.
Inmediatamente, ella se giró para mirar por la ventana y solo vio una pequeña sombra borrosa que se proyectaba detrás del autobús. El conductor no mostró ninguna expresión y siguió conduciendo como de costumbre, aparentemente sin percatarse del incidente, al igual que la mujer negra. El corazón de Wang Lan latía con fuerza. Tenía la premonición de que la persona que mencionó podría estar infectada y que el virus podría haberse propagado por la ciudad. Durante el resto del viaje, no pude dormir nada. Revisó disimuladamente la daga escondida en su zapato, luego echó un vistazo a su pequeño bolso de hombro para asegurarse de que la pistola estuviera completamente cargada, sin apartar la vista de la ventana, atenta a cualquier movimiento inusual. La escena descrita por los dos niños no se repitió durante el trayecto. Parecía haber olvidado el aterrador suceso y jugaban tranquilamente con sus juguetes en sus asientos. Unos 30 minutos después, el autobús llegó a la parada. Al abrirse las puertas, Wang Lan bajó rápidamente sin detenerse. La mujer negra que iba en el autobús no parecía tener intención de bajar en esa parada. Al abrirse la puerta, miró a Wang Lan, luego contempló el paisaje y volvió a cerrar los ojos. Los dos niños observaron con curiosidad el gran bolso que llevaba Wang Lan y susurraron entre ellos, preguntándose si se dirigía a robar un banco. Wang Lan suena sin decir palabra. Al bajar del autobús, miró a su alrededor. Al no ver nada inusual ni a nadie del pueblo, sintió cierto alivio. Compró un mapa en un kiosco y lo consultó, dándose cuenta de que el hospital estaba bastante lejos, a otros 10 kilómetros. Wang Lan lo pensó en un momento y decidió tomar un taxi. Ella detuvo un taxi con naturalidad, y otro taxi se detuvo rápidamente frente a ella. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, un hombre de mediana edad vestido con traje la detuvo, gritándole furiosamente a Wang Lan. Yo paré ese primero. Wang Lan frunció el ceño, a punto de decir algo más, cuando sus ojos se posaron en el rostro pálido del conductor, con los dedos agarrando con fuerza el volante, el cuerpo encogido violentamente, como si estuviera sufriendo una emergencia médica. Justo cuando ella estaba a punto de señalarle al hombre la extraña condición del conductor, este aprovechó la distracción de Wang Lan, saltó al asiento del pasajero, cerró la puerta de golpe y le ordenó a gritos al conductor que se marchara inmediatamente. El director hizo una mueca de dolor, enderezando su cuerpo desde la posición encorvada que tenía antes. Se giró como para decirle algo al hombre, pero aparentemente frenó bruscamente. El coche salió disparado 100 metros hacia adelante, chocando contra el Honda negro que esperaba en el semáforo en rojo, provocando un estruendo ensordecedor. El Honda negro esperaba en la fila del semáforo en rojo, con una hilera de coches delante. Debido al impacto, todos se vieron afectados en mayor o menor medida. Las bocinas sonaban y se oían insultos por toda la carretera. El tráfico quedó completamente paralizado y ningún vehículo podía avanzar. Una densa humareda salía de la parte delantera del taxi. Estar parecido averiado. Dos hombres blancos corpulentos, con semblante furioso, salieron del coche negro accidentado, mientras que otros conductores afectados también salieron airados de sus vehículos, buscando la causa del caos. El hombre dentro del taxi, al ver la demora, se enfureció y abrió la boca para gritarle al conductor. Pero el conductor bajó la cabeza con aire abatido, sin mostrar reacción alguna. Wang Lan tenía un mal presentimiento. Sospechaba que el conductor podría estar infectado con el virus, pero no podía estar seguro. Ahora, con los vehículos parados por todas partes, era imposible moverse. Para mayor seguridad, metió sigilosamente la mano en su bolso de hombro, agarrando su pistola, y se retiró en silencio a un lugar menos concurrido y más seguro para continuar observando. Justo cuando buscaba un lugar seguro, el sistema en su mente habló de repente. El anfitrión ha activado una nueva misión. Proteger a la niña del vestido rojo. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 39 Niña pequeña modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 38. Niña pequeña, parte 2, los peatones que pasaban por la calle se detuvieron a observar, reuniéndose alrededor del lugar del accidente y comentando animadamente. Wang Lan buscó durante un buen rato antes de encontrar a la niña que llevaba un vestido rojo. No la acompañaba ningún adulto, y sus ojos se movían nerviosamente, como buscando algo. Tras consultar con el sistema en su mente, Wang Lan se acercó a la niña y le preguntó con una sonrisa. ¿Necesitas ayuda? Al oír la voz de Wang Lan, la niña pareció sobresaltarse y dio un pequeño paso atrás. Pero al ver a Wang Lan sonriendo, con una expresión dulce y amable, la niña se movía tímidamente. Levantó la mano y señaló hacia adelante, susurrando. Nuestro coche se averió y los tíos nos están esperando allí.
Wanlan miró en la dirección que señalaba la niña y se dio cuenta de que era el Honda negro el que había sido golpeado por el taxi. Los dos hombres blancos y corpulentos también parecieron notar algo extraño en el director. Sus expresiones, antes furiosas, se transformaron en preocupación, y decidieron colaborar para sacarlo del vehículo. Sin embargo, el hombre de mediana edad no parecía convencido. Gritó a viva voz que el conductor estaba fingiendo estar inconsciente para eludir su responsabilidad y, acto seguido, lo agarró del cuello, impidiendo que los dos hombres lo sacaran del vehículo. El hombre sacudió violentamente el cuello del conductor, exigiéndole que lo indemnizara por la pérdida de salario. Pero en ese instante, el conductor, que tenía la cabeza gacha, levantó bruscamente el cráneo, dejando al descubierto unas pupilas pálidas. Su piel adquirió un color pútrido, como de pantano, y de inmediata aparición de heridas sangrientas en su cuerpo, de las que manaba sangre fresca. Soltó un rugido escalofriante, abrió sus grifos y mordió violentamente la mano con la que el hombre le empujaba el cuello. El hombre lanzó un grito espantoso. El conductor comenzó a masticar, y trozos de carne y sangre rezumaron de la herida de la mordedura, con un aspecto absolutamente aterrador. La multitud que observaba desde lejos no podía ver con claridad la situación, y suponían que la persona que provocó el accidente se negaba obstinadamente a salir del coche, lo que provocaba que el atasco persistiera. Por lo tanto, permanecieron allí reunidos, con expresiones de impaciencia en sus rostros. Sin embargo, cuando ocurrió el accidente, Wanlan se encontró a 100 metros de distancia. Ahora, para proteger a la niña, se había acercado mucho más. Vio todo con claridad, al igual que la niña, quien, acurrucada por el miedo, se acercó a Wanlan buscando consuelo. Wanlan miró a la niña, luego a los dos hombres blancos y corpulentos que aún estaban en estado de shock cerca. Pensando que si se quedaran allí más tiempo, serían los próximos en ser mordidos, les gritaron de inmediato: «Vengan aquí rápido». Los dos hombres oyeron la voz de Wanlan y alzaron la vista confusa. En ese mismo instante, el conductor se levantó de un salto y se balanceó sobre el hombre que tenía más cerca. Al ver esto, el otro hombre blanco se apartó rápidamente al conductor. El hombre blanco que yacía en el suelo intentó bloquear la mordida del conductor con la mano, pero este, aún así, le arrancó con ferocidad un trozo de carne de la palma. En ese momento, la multitud cercana descubrió la anormalidad del conductor y, horrorizada, gritó y huyó en todas direcciones. Wanlan comprendió que si no intervenía de inmediato para salvar al otro hombre blanco, no sabría cómo ayudar a la niña después. Por lo tanto, sacó una pistola de su bolso y con calma apuntó a la cabeza del conductor, que en ese momento estaba cubierta de mordiscos. Con un estruendo, los seises del conductor se desparramaron y su cabeza, ligeramente levantada, se desplomó. La multitud, ya de por sí caótica, oyó el disparo y se puso aún más frenética, dispersándose en todas direcciones. Wanlan no huyó con la multitud. Sujetó firmemente a la niña con una mano y con la otra la pistola mientras avanzaba. La niña no se asustó por las acciones de Wanlan. Obedientemente se escondió detrás de ella, aferrándose con fuerza. Esto le permitió a Wanlan concentrarse en apuntar y disparar al hombre que estaba a punto de convertirse en zombie. El segundo disparo también le dio de lleno en la cabeza. El hombre, que estaba a punto de abrir sus ojos, se estremeció y cayó de espaldas sobre el asiento del pasajero. Al ver que ambos hombres habían sido neutralizados, Wanlan avanzó aliviada, con la intención de entregarle a la niña al hombre blanco. Pero inesperadamente, el otro hombre blanco que yacía en el suelo, quien acababa de ser mordido por el conductor, comenzó a mostrar una expresión de dolor. Su cuerpo empezó a emanar un hedor fétido y putrefacto, y su piel adquirió un tono azul violáceo. Al ver esto, Wanlan maldijo para sus adentros. Le gritó al otro hombre, que seguía allí atónito: «Date prisa y vete, está a punto de hacerle daño a alguien». Pero el hombre blanco permaneció inmóvil. En cambio, se acercó al hombre tendido en el suelo. Lo miró con afecto, luego se agachó y lo abrazó, dejando que la cabeza del hombre descansara sobre su pecho, con una compleja expresión de dolor y ternura reflejada en su rostro. Wanlan inicialmente quiso intentar persuadirlo de nuevo, pero el hombre en el suelo ya había abierto sus ojos blancos, mostrado sus afilados colmillos y mordido violentamente el cuello del otro hombre. La sangre brotó al instante. Wanlan se irritó muchísimo al instante. Ahora, ambos hombres estaban condenados. Justo cuando iba a levantar su pistola para matar a esos dos zombies, la niña tiró con fuerza de su brazo, lo que provocó que la pistola perdiera trayectoria y la bala se estrellara contra una pared cercana. Confundida, Wanlan giró la cabeza para mirar a la niña. Vio que los dedos de la niña temblaban mientras señalaba hacia adelante, y su rostro mostraba una expresión de terror. ¿Anuncio problemático?
Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 40 Glenn modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 38. Glenn, parte 1, de repente, se oyeron gritos desgarradores más adelante, y una multitud corrió hacia Wanglan. Los dueños de los autos, que habían quedado atascados por la colisión, habían salido de sus vehículos, pero tras presenciar algo aterrador, volvieron corriendo a sus autos, los encendieron y comenzaron a conducir temerariamente en otras direcciones. Unos sonidos de alarma agudos y estridentes resonaron intermitentemente al otro lado de la calle. ¿Qué está pasando?, preguntó la niña a Wanglan con voz aterrorizada, agarrando con fuerza la mano de Wanglan e intentando acercarse más. Debido a su estatura, la niña solo podía ver vehículos estrellándose por todas partes y peatones gritando que huían, sin tener ni idea de lo que ocurría más adelante. Pero Wanglan los vio. A través de los huecos entre la multitud, se dividieron hordas de zombies con la piel magullada y pupilas pálidas que avanzaban a toda prisa. Mostraban sus colmillos, devorando a personas aisladas al borde del camino. Sus rostros ya no conservaban ningún rasgo humano. Incluso después de 3 meses de preparación mental, los párpados de Wanglan se crisparon al ver aquella escena. Su corazón latía descontroladamente, la sangre le corría hacia atrás por todo el cuerpo y sentía un frío inusual en los dedos. Sentía las piernas como si estuvieran pegadas al suelo, incapaces de moverse. El sistema en su mente, que solía sonar frío e indiferente, habló de repente, llamando urgentemente a Wanglan. Solo entonces Wanglan reaccionó. Inconscientemente, presionó el arma y miró a la niña que se aferraba a su lado. Se obligó a calmarse, con la mente acelerada. No había visto a ningún policía ni a ningún otro funcionario del gobierno entre la multitud, lo que significaba que el gobierno aún no había reconocido la crisis. La oleada de zombies duraría un tiempo, y su seguridad durante ese periodo dependía únicamente de ella. Rápidamente tomó una decisión, pensando: ahora mismo, encontrar un lugar seguro es lo más importante. Volvió a mirar a la niña y dijo con voz grave: sígueme. Al oír esto, la niña se mueve enérgicamente. Wanglan le sujetaba la mano con una mano que tenía al revés. Desde que vio a su tío transformarse en un monstruo horrible, solo confiaba en la mujer que tenía delante. ¿Pero a dónde huir? Las calles de la ciudad estaban repletas de tiendas, y por razones estéticas, la mayoría eran de cristal. Si llevaba a la niña a esconderse dentro, pronto las destruirían. Además, las calles eran extremadamente laberínticas y no sabía dónde llevaba cada camino. Empezó a lamentar no haber venido en coche. Al menos un vehículo le habría proporcionado un punto de apoyo sólido. Ahora no había dónde esconderse. En ese preciso instante, se oyó una voz masculina juvenil, algo inmadura. Wanglan miró en la dirección de donde provenía el sonido y vio a un chico asiático con una sudadera azul estampada con un diseño de pizza, junto con una gorra del mismo color y estampado. Iba montado en una pequeña moto de reparto y saludaba efusivamente a Wanglan. No te quedes ahí parada, sígueme. Al ver que Wanglan no se movía, el joven le gritó con creciente urgencia. Conozco un lugar seguro, siguió gritando el niño. Wanglan no tuvo más remedio. Tomó una decisión rápida y condujo a la niña hacia el niño asiático. Al llegar junto a él, desató la correa que sujetaba la pizza en el asiento trasero, se la metió en el bolsillo y la arrojó directamente al suelo. Rápidamente le indicó a Wanglan: tú siéntate detrás y ella de pie delante. Mientras el niño hablaba, se agachó con la intención de subir a la niña al asiento delantero de la moto, pero la niña retrocedió de inmediato, evitando su mano. Miró a Wanglan con una mirada inquisitiva, como si la opinión de Wanglan fuera más importante que escapar del peligro inmediato. Wanglan comprendió. Tras la repentina pérdida de 2 tíos, la niña ahora confiaba plenamente en Wanglan, quien le había sonreído y le había mostrado amabilidad. Una cálida sensación inundó el corazón de Wanglan. Asintió con la cabeza hacia la niña. Al ver esto, la niña dejó de resistirse y, obedientemente, permitió que el niño la subiera a la parte delantera del patinete. Agárrate fuerte, al fin y al cabo, en el asiento trasero normalmente solo llevo pizza, dijo el chico, girando la cara hacia Wanglan tras sentir el peso del pasajero. Estoy listo, dijo Wanglan, tirando de la ropa del chico. Al percibirlo, el chico bajó el cuerpo, presionó con fuerza y el patinete emitió un chirrido al rozar contra el suelo. La moto zigzagueaba rápidamente por diferentes calles, esquivando obstáculos por poco. Tras cruzar varias calles más, su velocidad disminuyó gradualmente hasta detenerse finalmente en un lugar que parecía un almacén. Gracias, dijo Wanglan sinceramente al niño mientras bajaba del asiento trasero. Me das las gracias un poco pronto. Todavía nos queda un buen trecho por caminar.
Cuando lleguemos a nuestro destino, recuerda ayudarme a explicarle a mi jefe por qué tuve que dejar esta pobre pizza, respondió el chico con humor. Me llamo Bella, ¿y tú? Wanlan sintió una gran simpatía por aquel chico tan servicial. Sonrió y se presentó. Me llamo Glenn Ree, puedes llamarme Glenn. El chico mostró sus dientes blancos, y sus ojos se entrecerraron al sonreír. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 41 Glenn modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 39. La caída de Glenn. Glenn bajó a la niña de la motocicleta, saludó a Wanlan con la mano y dijo: esperen, ustedes dos síganme. Tenemos que atravesar este almacén hasta la habitación que está más adelante. Pueden descansar allí. Tras bajarse de la motocicleta, la niña corrió rápidamente tras Wanlan, agarrándose con fuerza a sus manos y escondiéndose tras ella con la misma confianza de antes. Quizás Glenn había conducido demasiado rápido, pues su cuerpo temblaba ligeramente. De acuerdo. Wanlan acercó a Glenn, respondiendo brevemente. Luego bajó la cabeza, con la otra mano le arregló la ropa a la niña y la miró con ánimo. La niña aflojó un poco el agarre de la mano de Wanlan, y el miedo y la inquietud en sus ojos disminuyeron considerablemente. Glenn lo vio todo. Frunció el ceño y dijo con una sonrisa: ustedes dos son muy valientes, viniendo conmigo así. ¿No les preocupa que los venda a las pandillas de la ciudad y que entonces ustedes y su hija queden separados para siempre? La niña escuchó las palabras de Glenn y las creyó. Sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo no pudo evitar temblar. El miedo que acababa de desvanecerse se intensificó y miró a Wanlan en busca de ayuda. Wanlan quería quejarse del humor seco de Glenn, que no solo era seco, sino que también asustaba a la niña pequeña. Sin embargo, parecía tan inocente, completamente ajeno a que hubiera algo malo en sus palabras. Además, acababa de ayudarlos, así que Wanlan no podía culparlo. Así pues, Wanlan no tuvo más remedio que cambiar rápidamente de tema, haciendo que Glenn desviara su atención. No se mostraba enfadado en su rostro, seguía sonriendo con encanto. Le guiñó un ojo a Glenn y dijo con humor: oye, querido señor Spider-Man, sobre todo después de que nos hayas ayudado, tus palabras de ahora no tienen ninguna credibilidad. El Spider-Man al que se refería Wanlan era el de la saga cinematográfica de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire. Como héroe anónimo, ocultaba su identidad, trabajaba a tiempo parcial repartiendo pizzas y ayudaba a los demás allá donde iba. Fue una película comercial muy popular. De joven, viviendo en Estados Unidos, Glenn debía de estar obsesionado con estos superhéroes. Ahora, al elogiar a Glenn como un superhéroe a través de Spider-Man, Glenn seguramente comprenderá lo que ella quiere decir. En efecto, cuando Glenn escuchó a Wanlan decir esto, un rubor se extendió de inmediato por su rostro pálido. Sus ojos no sabían dónde mirar, y la sonrisa en la comisura de sus labios se ensanchó, haciendo parecer muy tímido. Tras unos segundos, bajó la cabeza, sin atreverse a mirar a Wanlan, y le hizo un gesto con la mano para que entrara. Luego se dio la vuelta rápidamente, abrió la puerta del almacén y entró. Wanlan vio cómo el rubor de su rostro se extendía hasta sus orejas y no pudo evitar maravillarse de la pureza de Glenn. En cualquier caso, Glenn no continuó con su humor sarcástico. Wanlan sospechó aliviada. Bajó la cabeza rápidamente para comprobar el estado de ánimo de la niña. Al ver que se había calmado un poco, Wanlan cuestionó con inquietud el funcionamiento del sistema en su mente. La misión ya debería estar completada, ¿no? Preguntó Wanlan con cautela. Aunque los dos tíos de la niña habían muerto, ella había impedido que la mordieran y la había alejado del peligro. Eso debería considerarse como completar la misión, ¿verdad? Pensó Wanlan con inquietud. Misión incompleta. La anfitriona debe encontrar a su padre y confiarla a él de forma segura, resonó la fría voz del sistema. Entonces abandonaré esta misión, respondió Wanlan sin pensarlo. Esta misión no puede abandonarse, afirmó el sistema con firmeza. Por favor. ¿Cómo se supone que voy a saber dónde está su padre? La ciudad está sumida en el caos. ¿Podrá su padre llegar sano y salvo? Me cuesta protegerme a mí misma, ¿cómo voy a proteger a esta chica? Wanlan enumeró pacientemente las dificultades de esta misión al sistema, pero su tono aún denotaba impaciencia y enfado. Ya era bastante molesto tener que cuidar de Rick durante un mes, y ahora tenía que ayudar a la niña a encontrar a su padre. ¿En serio? ¿Era policía? ¿Qué tenía que ver esa niña con la misión? Justo cuando Glenn abrió la puerta, un hombre negro de ojos hundidos y nublados, sin mandíbula y con la piel de un color azul violáceo por todo el cuerpo, entraba en la habitación. Al oír el ruido de la puerta al abrirse, lanzó un rugido bestial y rápidamente echó a correr hacia la entrada.
Era la primera vez que Glenn veía un zombi tan de cerca. El aspecto horripilante de su compañero de cuarto lo aterrorizó. Su cuerpo se puso rígido al instante, incapaz de moverse. Se quedó paralizado por el shock y, al ver que su compañero estaba a punto de abalanzarse sobre él, Glenn cerró los ojos desesperadamente. Estallido. Se oyó un disparo y la bala se alojó en la cabeza de su compañero de cuarto. Su alto cuerpo cayó al suelo con un fuerte golpe. Glenn giró la cabeza con la mirada perdida, observando a Wang Lan. Wang Lan guardó su arma sin expresión alguna. Al ver que Glenn la miraba, le sonrió dulcemente, como si nada hubiera pasado. Glenn recordó la escena caótica que había vivido horas antes en la ciudad. Por alguna razón, una enorme sensación de miedo y confusión lo invadió. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 42 Derriba la puerta modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 40. Derribando la puerta, Glenn se desplomó en el suelo, exhausto, con la frente cubierta de sudor frío. Preguntó con tono aterrorizado. ¿Cómo se convirtió en esto? Justo cuando Wang Lan estaba a punto de responder, oyó un crujido, un arrastrar de pies que venía de cerca. Pasos que raspaban el suelo. Parecía que se acercaba un buen número de personas, lo que le producía un mal presentimiento. Hablaremos más tarde, ahora hay peligro, le dijo Wang Lan con gravedad a Glenn. Al oír esto, Glenn se levantó de un salto, escudriñando atentamente su entorno. La niña se aferró aún más a Wang Lan, mirando a su alrededor con terror. Wang Lan señaló al hombre negro que yacía en el suelo de la habitación, cuya cabeza había sido destrozada por un disparo, y rápidamente le dijo a Glenn. Primero, saquémoslo por la puerta. Glenn parecía preocupado y permaneció en silencio. Wang Lan ya había agarrado los pies del hombre negro y estaba a punto de arrastrarlo cuando se dio cuenta de que Glenn seguía inmóvil. Ansiosa, le instó. Date prisa, no tenemos mucho tiempo. Al oír a Wang Lan, la niña dejó de esconderse en la habitación. En cambio, valientemente dio un paso al frente, apretando los dientes, y tiró de la manga del hombre negro, arrastrándolo hacia afuera. Al ver que la niña no tenía miedo del aterrador zombi de rostro espantoso, Glenn no tuvo más remedio que dar un paso al frente y usar su mano para levantar la cabeza de su compañera de cuarto. Sin embargo, una expresión de dolor seguía reflejada en el rostro de Glenn. Intentó apartar la mirada, inclinando el cuerpo hacia afuera, aparentemente muy reacio a tocar el cuerpo de su compañero de cuarto. Con la ayuda de Glenn, sacaron rápidamente al hombre negro de la habitación. Justo cuando Wang Lan cerraba la puerta, oyó un crujido en el pasillo que se acercaba. Una figura se precipitó hacia la puerta recién cerrada a la velocidad de un sprint de 100 metros. Como la puerta estaba completamente cerrada, la figura se estrelló directamente contra ella, provocando un estruendo enorme. Wang Lan observaba cómo caía el polvo del marco de la puerta. Glenn permanecía inmóvil, mirando alternativamente la puerta y a Wang Lan, como si quisiera decir algo. Wang Lan frunció el ceño y se llevó un dedo a los labios, haciendo callar a Glenn. Preocupada de que la niña pudiera gritar y llamar la atención de afuera, se agachó, con la intención de recordarle a la niña. Inesperadamente, la niña se portó muy bien. Aunque los estruendos del exterior eran intensos, acompañados de rugidos guturales, ella simplemente se encogió asustada detrás de Wang Lan, cubriéndose la boca con las manos. El corazón de Wang Lan se ablandó. Se dio cuenta de que si realmente abandonaba esta misión, la niña también podría convertirse en un zombi. Entonces, suspiró y le gritó al sistema en su mente. Dime, ¿cómo se supone que voy a entregársela a su padre? Estamos atrapados aquí y no podemos salir ahora mismo. El número de teléfono de Philip Brian ya está disponible. Es el padre de la niña. El presentador solo tiene que preguntarle a la niña, respondió el sistema. Tras hablar con el sistema, Wang Lan dirigió su mirada a la puerta. Esta seguía siendo golpeada violentamente, produciendo fuertes ruidos de golpe, golpe, golpe. Parecía que varias fuerzas más se habían sumado, intensificando aún más el impacto. El marco de la puerta comenzaba a aflojarse, y lo más aterrador era que el pomo giraba. Parecía que estaban empezando a encontrar la manera de abrir la habitación. El corazón de Wang Lan se estremeció. Los zombies eran más inteligentes de lo que había imaginado. No eran los zombies lentos y sin cerebro del juego Plan VS. Zombies, ni los zombies tontos de las novelas que esperaban ser masacrados. Las marcas del impacto comenzaban a aparecer en la puerta, lo que sugeriría que podría abrirse de golpe en cualquier momento. La puerta no aguantaría mucho más. Parecía que tendrían que luchar. Pensó Wang Lan. Intercambió una mirada con Glenn y vio que él pensaba lo mismo. Pero, ¿dónde estaría a salvo la niña? Los ojos de Glenn se iluminaron.
Saludó a Wang Lan con la mano, indicándole que mirara hacia arriba. Wang Lan miró en la dirección que Glenn le indicó y vio un pequeño hueco junto a la letra superior. Dentro había unas tablas desmontables, junto con cómics y figuras de superhéroes. Al comparar esto con el tamaño de la niña, Wang Lan se dio cuenta de que cabría dentro. ¿Qué piensas? Glenn le susurró a Wang Lan. No hay problema. Wang Lan hizo un gesto de aprobación y luego levantó el pulgar hacia Glenn. Glenn lo vio y sonriendo tímidamente, aparentemente poco acostumbrado a tales halagos. Wang Lan se agachó y le indicó a la niña que subiera y se escondiera en el hueco. Wang Lan usaría una manta para cubrir cualquier parte de su piel expuesta, y le dijo a la niña que esperara hasta que confirmaran que era seguro antes de bajar. La niña escuchaba atentamente a Wang Lan. Aunque se sobresaltaba involuntariamente cada vez que la puerta se cerraba de golpe, su atención permanecía muy concentrada. Con la ayuda de Wang Lan, subió a la literatura superior, se metió en el hueco y observó obedientemente cómo Wang Lan la arropaba con una manta, permaneciendo en silencio todo el tiempo y mirándola con confianza. Wang Lan pensó en secreto que si fuera tan joven como la niña y hubiera vivido la misma experiencia traumática, no habría podido mantenerse tan tranquila y obediente. Wang Lan suspiró, miró a la niña con compasión y le acarició la cabeza de nuevo. Aunque separadas por una manta, la niña aún sentía la mano de Wang Lan acariciándola. Su rostro estaba completamente cubierto por la manta, pero las comisuras de sus ojos se curvaron hacia arriba, revelando una dulce sonrisa en su mirada. Wang Lan le desarrolló la sonrisa con dulzura. Tras asegurarte por última vez de que la niña estaba bien cubierta, bajó de la cama. Su expresión se tornó seria y fría al instante. Sacó una pistola y una pequeña bolsa de balas de su mochila y se las entregó a Glenn. La sorpresa se reflejó en los ojos de Glenn. Con entusiasmo, giró la pistola una y otra vez entre sus manos. Con satisfacción, cargó las balas, levantó la pistola y abandonó el seguro. Parecía estar muy familiarizado con ese tipo de arma, lo que infundió confianza a Wang Lan. Cada vez aparecían más abolladuras en la puerta. Parecían seguros de que había gente escondida dentro. La fuerza del impacto se hizo más fuerte y frenética, y el pomo de la puerta ya estaba suelto. Tras intercambiar una mirada, Wang Lan y Glenn apuntaron sus armas hacia la puerta. Con un estruendo, la puerta se estrelló contra el suelo. Afuera, solo se veían figuras con colmillos al descubierto, ojos hundidos y rostros morados y amoratados, que emitían rugidos jadeantes. Al ver a Wang Lan y Glenn, sus gritos se intensificaron y agitaron los brazos frenéticamente, intentando entrar a la fuerza en la habitación. Aunque se había preparado mentalmente, al ver rostros tan aterradores y horribles, Glenn quedó paralizado. Dudó 1 o 2 segundos con el cañón en alto antes de no disparar. Lo que Glenn no esperaba era que Wang Lan se moviera como una flecha disparada desde un arco, disparando 4 veces sin la menor vacilación, matando a los zombies que tenía justo delante. Inmediatamente después de que cayeran los zombies del frente, Glenn solo vio los pies de Wang Lan desaparecer de la puerta. Ella salió rápidamente de la habitación y continuó disparando hacia afuera, arma en mano. Anuncio problemático. Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 43 Philip Line modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 41. Glenn Zombie, parte 1, así es, la razón por la que Wang Lan salió corriendo primero como si su vida no importara fue que había canjeado una recompensa del sistema que evitaría que los zombies la atacaran durante un mes. Ahora sospechaba, con razón, que esta recompensa estaba destinada a cuidar de Rick, pero no solo no había llegado al hospital, sino que además estaba atrapada en una habitación con un número desconocido de zombies. Para estar a salvo, no le quedaba más remedio que aceptar la recompensa. Ahora rezaba para que la recompensa por la misión de salvar a la niña fuera lo suficientemente generosa como para que, después de usarla, pudiera seguir protegiéndose en el hospital hasta que Rick se recuperara. Wang Lan ignoró aquellos rostros aterradores y los brazos que agitaban. Era como si estuviera de vuelta en el campo de tiro. Disparaba cada vez que veía un objetivo. Cuando se le acabaron las balas, se cubrió y rápidamente sacó munición de su bolsillo para recargar, con movimientos extremadamente precisos. Tras disparar unas 30 balas, no quedó ni un solo zombie en el pasillo. Wang Lan también había corrido desde la habitación hasta la entrada del almacén. No había zombies en la entrada, así que parecía que no habían entrado desde fuera. Wang Lan recordó la ropa de los zombies a los que acababa de disparar. La mayoría parecía llevar manos azules. ¿Serían empleados de la pizzería? De repente, el sonido de las sirenas resonó en sus oídos. Wang Lan vio coches de policía pasar entre los huecos de la calle. Los gritos caóticos de antes también habían disminuido considerablemente.
Un rugido resonó en el cielo. Wanlan alzó la vista y vio varios aviones surcando el cielo. En ellos viajaban soldados con equipo táctico y gafas de sol, armados y registrando todo a su alrededor. Wanlan pensó para sí mismo que el gobierno había comenzado a enviar gente para solucionar el problema. Ahora era el mejor momento para volver al hospital. Entonces, Wanlan cerró la puerta del almacén y regresó. Glenn no había salido de la habitación. Sostenía su arma y vigilaba la puerta con recelo. Cuando Wanlan apareció, sospechó aliviado y se acercó con nerviosismo, preguntándole si estaba herida. Estoy bien, respondió Wanlan a Glenn con una sonrisa. Ya no hay zombies afuera, así que pienso irme. Gracias por salvarme hace un momento. Wanlan agradeció sinceramente a Glenn. La niña ya se había bajado de la cama y se escondía detrás de Wanlan, aferrándose a su mano con devoción. Al oír a Wanlan agradecerle a Glenn, levantó la vista y le dedicó una dulce sonrisa. Glenn se frotó la cabeza tímidamente y dijo: Tú también me salvaste la vida. ¿Es que, cómo se convirtió en esto? Preguntó Glenn confundido. Recordó que su compañero de cuarto había intentado morderlo hacía un momento, y entre los monstruos bloqueados afuera, reconoció a muchos de ellos como sus colegas por sus rasgos, que aún no se habían deformado. Glenn era un experto en navegar por Internet. Acababa de conectarse a YouTube, donde ya se habían publicado varios vídeos, incluyendo primeros planos de mordiscos en alta definición. Las escenas eran extremadamente sangrientas y repugnantes. Revisa los comentarios. Algunos decían que era una nueva temática para un flash mob, otros que era un cosplay de Aníbal, e incluso había vídeos de bromas donde la gente fingía morder a otros. Su popularidad ya había alcanzado la de las fotos en alta definición de mordiscos reales. Ninguna cuenta oficial había intervenido para confirmar la verdad, y los políticos activos en Instagram también guardaban silencio. Todo parecía indicar que se trataba de una tarde tranquila. Pero aquel monstruo mordedor casi lo mata. Había visto de cerca los repugnantes colmillos, a punto de devorarle la cara. Su miedo era real, pero Wanlan pareció aceptarlo todo con mucha rapidez. No me digas que no sabes nada. Excepto los asesinos psicópatas, nadie se atreve a llevar una bolsa llena de balas y una pistola letal. Glenn notó la vacilación de Wanlan y, con un tono algo serio, la desenmascaró sin rodeos, revelando su intento de ocultar la verdad. Yo tampoco sé qué está pasando. Pero vi con mis propios ojos cómo un monstruo le arrancaba el brazo a una persona de un mordisco, y luego la persona mordida mutó muy rápidamente, convirtiéndose exactamente en ese monstruo, buscando por todas partes humanas a los que morder, dijo Wanlan con impotencia, extendiendo las palmas de las manos. Tú también lo viste, hubo un accidente de coche, y ese conductor de repente empezó a morder a la gente que estaba a su alrededor, continuó Wanlan. Sí, había un atasco, y tenía pensado evitar esa carretera y tomar otra calle, recordó Glenn lentamente. Recordó que, justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, oyó gritos. La gran multitud que se había congregado allí huyó repentinamente en todas direcciones, excepto Wanlan, que avanzó a contracorriente, alzó su arma y disparó con decisión. Debido a la llamativa apariencia de Wanlan y a su postura serena mientras sostenía el arma, si la multitud que huía no hubiera sido tan realista, él podría haber pensado que se trataba de una estrella emergente de Hollywood filmando una película de Marvel. Mi tío está ahí dentro, dijo la niña con tristeza. Al oír a la niña decir eso, el rostro de Glenn reflejó impotencia. Se inclinó, mirándola a los ojos, y le pidió disculpas sinceramente. Glenn consoló a la niña. Ya no se retraía ante él como antes, y su actitud defensiva había disminuido. En cambio, le sonrió a Glenn y le dijo en voz baja que estaba bien. Wanlan observó esta escena sin decirle una palabra. Aunque Glenn acababa de luchar a su lado y podría considerarse un compañero de armas que había afrontado la muerte junto a ella, no podía decirle lo que el sistema le había dicho. Decir que, debido a una infección viral, estas personas se convertirían en zombies en cuanto murieran, y que mientras fueran heridas por un zombi, se infectarían y se convertirían en uno, sin cura alguna. En ese momento, el virus acababa de estallar y el gobierno había comenzado a tomar medidas. Quizás dentro de un rato, la televisión informaría que esto era solo un breve periodo de caos y todos se sentirían aliviados. Aunque el caos no tardaría en desatarse, sabía que si lo decía antes de los informes oficiales, probablemente la llevarían a un laboratorio. En ese caso, olvídese de las misiones, sería el fin del juego. Había visto muchas superproducciones estadounidenses. El destino de esas personas nunca era muy bueno. Al ver que Glenn no preguntaba nada más, decidió contactar al padre de la niña e ir al hospital en cuanto terminara esta misión.
Así que se palpó el bolsillo, solo para recordar que, para evitar las llamadas de Shane, había dejado el teléfono sobre la mesa. Tras un suspiro de impotencia, se giró y le preguntó a Glenn: ¿Tienes teléfono? Glenn asintió, sacó el teléfono del bolsillo y se lo entregó a Wanglan. Tras recibirlo, Wanglan se lo dio a la niña y le dijo con dulzura: ¿Aún recuerdas el número de teléfono de tu padre? Llámalo, no lo preocupes. Aún se percibía un ligero nerviosismo en el corazón de Wanglan mientras mantenía la mirada fija en los movimientos de la niña. Efectivamente, el sistema seguía siendo el mismo. Las preocupaciones de Wanglan fueron en vano. La niña cogió el teléfono y marcó el número con destreza y sin dudarlo. En cuestión de segundos, la llamada se conectó y se escuchó una voz grave al otro lado de la línea. Hola. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 44 Philip Line modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 42 Philip Ryan, parte 2 Papá, el tío Frank y el tío Black, se convirtieron en monstruos. La niña acababa de gritar cuando las lágrimas brotaron y comenzó a sollozar. Wanglan no podía oír con claridad la voz al otro lado del teléfono, pero era grave y firme, inexplicablemente tranquilizadora. La niña dejó de llorar poco a poco. Una hermana mayor me salvó, dijo la niña, sosteniendo el teléfono y mirando a Wanglan. Al oír la respuesta de la niña, Glenn miró de repente a Wanglan, con los ojos llenos de asombro. Había creído que la niña y Wanglan eran madre e hija. Wanglan se encogió de hombros, indicando que todo había sucedido de repente y que no había tiempo para explicaciones. Glenn miró a Wanglan pensativo, profundamente conmovido. La imagen de Wanglan siendo la primera en salir corriendo se le había quedado grabada en la mente. Era tan valiente para ser una chica que ni siquiera conocía, arriesgando incluso su propia vida. Glenn jamás había conocido a una chica así. De repente, recordó sus días de instituto, cuando vio a 3 o 4 chicas blancas acosando a una chica de su misma etnia. Él solo se aferró con fuerza a las correas de su mochila y se alejó rápidamente sin intervenir. Contempló el hermoso perfil de Wanglan, con el corazón latiéndole con fuerza inexplicablemente. Luego, como si huyera de algo, apartó la mirada, con las orejas enrojecidas. Al cabo de un rato, se oyeron unas palabras más al otro lado de la línea. La niña sollozó con fuerza y asintió obedientemente, respondiendo en voz baja. Bella, mi papá quiere hablar contigo. La niña miró a Wanglan con los ojos rojos. Su voz se había vuelto algo ronca por el llanto. De acuerdo, asintió Wanglan. Le dedicó una dulce sonrisa a la niña y le quitó el teléfono de la mano. Hola. Soy Bella, dijo Bella en voz baja. ¿Cuál es la situación allí? La voz al otro lado del teléfono era excepcionalmente seria, con un matiz de firmeza en su tono. Wanglan se sintió algo incómodo con el tono de la otra persona. Ignorando el punto clave de la pregunta de Philip, dijo con cierta frialdad. Es un desastre total. Ya no se les puede llamar humanos. Atacan, muerden y se mueven muy rápido. Wanglan no habló mucho, solo destacó los puntos clave. Esperaba que el padre de la niña comprendiera la gravedad del problema al escuchar sus palabras, en lugar de morir antes de llegar a Atlanta. Si moría, su misión no se completaría. ¿Puede sacar a Penny de la ciudad? Preguntó la voz, sin que su tono se suavizara a pesar de la petición. Es demasiado peligroso, se negó rotundamente Wanglan. La voz al otro lado de la línea hizo una pausa de unos segundos. Solo se oía el chirrido estridente de los neumáticos. Tras un instante, la voz firme volvió a hablar. Estoy en Woodbury, a unas 5 horas de aquí. Salgo ahora y llegaré a las 11 de la noche. Dígame su dirección, ordenó la voz grave al otro lado del teléfono. Tras unos segundos de reflexión, Wanglan dijo lentamente. Actualmente estamos escondidos en una pizzería. Pronto cambiaré de ubicación. Mantén tu teléfono libre y me pondré en contacto contigo. Por alguna razón, Wanglan presentó un atisbo de peligro al otro lado de la línea. Esta intuición la impedía revelarle a Philip la ubicación del hospital. Tenía que cuidar de Rick durante los próximos meses, y el equipo médico del hospital sería sin duda un tesoro. No podía añadir más incertidumbre al lugar donde se alojaría. Lo entiendo, respondió rápidamente la voz al otro lado de la línea. Hizo una pausa de unos segundos y dijo, gracias por proteger a Penny. Penny era la niña. Wanglan no le había preguntado su nombre hasta ahora. En su subconsciente, salvar a la niña era solo una misión. En un mundo de zombies tan peligroso, no volvería a verla después de la misión, y de todos modos, la niña podría no estar protegida más adelante. ¿Qué sentido tenía un nombre? Wanglan sostuvo el teléfono en silencio. Bajó la mirada, dejando su expresión indescifrable. Tras un instante, dijo en voz baja.
Consigue más armas si quieres que tú y tu hija lleguen sanas y salvas. Después de finalizar la llamada, Philip Brian pisó el acelerador a fondo, dio la vuelta al coche y se dirigió a toda velocidad hacia Atlanta, dejando tras de sí nubes de humo negro. En la bruma, un cadáver atropellado yacía en el suelo. Su color era anormal. Cuencas oculares hundidas de color azul oscuro y púrpura, y pupilas pálidas y aterradoras, idénticas a las de los zombies de Atlanta. Al cabo de un rato, el cadáver se incorporó lentamente. Giró la cabeza con confusión y, como si hubiera olido un manjar exquisito, lanzó un rugido de excitación y caminó hacia el barrio de Woodbury. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Hospital N45 modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 43. El hospital, parte 1. ¿Te estás preparando para irte ya? Preguntó Glenn con vacilación. Sí, todavía tengo que ver a alguien, respondió Wanglan vagamente. Recordando que el hospital estaba bastante lejos, pensó un momento y le preguntó a Glenn. ¿Tienes alguna otra moto de reparto por aquí? Necesito una para irme. Sí, asintió Glenn. Hizo una pausa de unos segundos, alternando la mirada entre la niña y Wanglan. Como si ya hubiera tomado una decisión, le dijo con firmeza a Wanglan. ¿Qué te parece si te llevo allí? Gracias, pero ya me has ayudado bastante, dijo Wanglan, sacudiendo la cabeza con una sonrisa y rechazando la oferta con decisión. Después de decir eso, Wanglan cogió a Penny y salió, con la intención de comprobarlo por sí misma. Había visto antes una fila de motos de reparto aparcadas frente al almacén. Oye, hablo en serio, intervino Glenn, sin darse cuenta por vencido en su intento de persuadir a Wanglan para que cambiara de opinión. Wanglan se dio la vuelta y suspiró. Le dijo a Glenn. Ya has visto la situación. Es extremadamente peligroso ahora mismo. Deberías protegerte y quedarte con tu familia, en lugar de con dos desconocidos. Ya has recalcado el peligro 2 veces. La expresión de Glenn se volvió seria. Si no supieras nada, ¿por qué me advertirías así? Es como si ya lo hubieras anticipado. Glenn observó atentamente la expresión de Wanglan. Esta pistola no es algo que se consiga fácilmente. Glenn sacó de detrás de su espalda la pistola que Wanglan le había dado antes y continuó. No dudaste ni un segundo al disparar. Es como si no te preocupara en absoluto que tus acciones puedan constituir un delito. El corazón de Wanglan dio un vuelo. Siempre había visto a Glenn como un joven sencillo e ingenuo, pero era demasiado perspicaz. Había detectado su error al instante. Frunciendo el ceño, apretó los labios y no dijo nada. Glenn captó todos los cambios en la expresión de Wanglan y lo comprendió perfectamente. Parecía que las cosas no eran tan sencillas. Esos monstruos no habían desaparecido. Glenn repitió la palabra monstruos en su mente. Cerró los ojos, y la horrible y aterradora imagen de la transformación de su otro amigable compañero de cuarto apareció de repente ante él, provocándole una oleada de tristeza inexplicable. Respiró hondo y abrió los ojos, que ahora estaban firmes. Miró a Wanglan con mucha seriedad y preguntó con voz grave. ¿Qué es exactamente lo que sabes? Si te lo cuento, ¿me dejarás ir? Preguntó Wanglan en voz baja, pero su mano comenzó a buscar sigilosamente en su mochila. Solo cuando sintió la empuñadura del arma, su corazón se calmó un poco. La insistencia de Glenn en sonsacarle la verdad la obligó a ponerse a la defensiva, sobre todo porque ella había visto las armas y el equipo que llevaba en su bolso cuando ella le entregó las balas anteriormente. Ante tal tentación, el instinto de supervivencia de una persona podría llevarla a abandonar temporalmente la razón, especialmente cuando se trata de un desconocido. Ahora, Wanglan no pudo evitar sentirse un poco molesta consigo misma por haber olvidado devolver la pistola hacía un momento. Calculó en secreto que probablemente aún le quedaban algunas balas, mientras que su propia pistola estaba descargada, ya que aún no la había cargada. Con calma, calculó la distancia entre ella y Glenn, considerando que si debía golpearlo en la barbilla con el codo y arrebatarle el arma mientras él tenía la cabeza echada hacia atrás. No, aunque no me lo digas, iré contigo igualmente, dijo Glenn con una sonrisa radiante. Al oír esta respuesta, una expresión de desconcierto apareció en los ojos de Wanglan. Su agarre sobre el arma se aflojó ligeramente. Pensando que había oído mal, preguntó confundida. ¿Qué? Sin segundas intenciones, igual que tú ayudando a esta niña. Glenn le sonrió a la niña y luego se encogió de hombros mirando a Wanglan, indicando que no tenía otras intenciones. Wanglan negó con la cabeza enérgicamente para sí misma, reprimiendo la idea. No es lo mismo. Estoy haciendo esto para cumplir una misión. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador.
Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.